Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado, Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos con el repaso del capítulo 15. Lleva como título: Estuvieron fortaleciendo a las congregaciones. Los superintendentes viajantes visitan las congregaciones para fortalecer su fe. Este capítulo está basado en Hechos, desde el capítulo 15, versículo 36, al capítulo 16, versículo 5. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 8 al 12 y el recuadro titulado Marcos disfrutó de responsabilidades especiales. Comencemos con el estudio. Entramos en el segundo subtema de este estudio titulado Un fuerte estallido de ira. Este subtema está basado en Hechos capítulo 15 versículos del 37 al 41. Escuchamos estos versículos y dicen así. Bernabé estaba decidido a llevarse con ellos a Juan, al que llamaban Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevárselo, porque se había separado de ellos en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Esto provocó un fuerte estallido de ira, y cada uno se fue por su lado. Bernabé se llevó a Marcos con él y se embarcó hacia Chipre. Pablo eligió a Silas y se fue después de que los hermanos lo dejaron bajo el cuidado de la bondad inmerecida de Jehová. Y pasó por Siria y Cilicia fortaleciendo a las congregaciones. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, pasamos a la pregunta del párrafo 8. ¿Cómo reaccionó Bernabé a la propuesta de Pablo? Vamos con la respuesta. La propuesta de Pablo de regresar para visitar a los hermanos que habían conocido durante su primer viaje misionero era una idea sensata. Pablo y Bernabé habían trabajado juntos en la obra del ministerio y su asociación había dado buenos resultados. Además, esta propuesta reflejaba su interés genuino en fortalecer a los hermanos y asegurarse de que continuaran creciendo en su fe. Bernabé, al escuchar la propuesta de Pablo, estuvo de acuerdo con ella. Sin embargo, surgió una diferencia de opinión significativa cuando Bernabé estaba decidido a llevar a Marcos con ellos. La expresión «estaba decidido» indica que Bernabé no solo estaba sugiriendo la idea, sino que estaba firmemente convencido de que Marcos debía acompañarlos. Este firme deseo de incluir a Marcos, con seguridad se debió, en parte, a su vínculo familiar, ya que Marcos era primo de Bernabé. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 9. ¿Por qué surgió un desacuerdo entre Pablo y Bernabé? Vamos con la respuesta. El desacuerdo entre Pablo y Bernabé surgió debido a la firme postura de Pablo de no llevar a Marcos en su segundo viaje misionero. La razón detrás de la objeción de Pablo está explicada en Hechos 15:38. A Pablo no le parecía bien llevárselo, porque se había separado de ellos en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Durante su primer viaje misionero, Marcos había acompañado a Pablo y Bernabé desde Jerusalén, pero en lugar de completar la misión, los abandonó en Panfilia y regresó a Jerusalén. Aunque la Biblia no explica los motivos exactos de su partida, esta acción fue interpretada por Pablo como una falta de compromiso. Para Pablo, la obra misionera requería de una dedicación total, y la decisión de Marcos de abandonar la misión en un momento tan crítico, con toda probabilidad fue vista por él como una señal de falta de fiabilidad. Esto pudo haber hecho que Pablo perdiera la confianza en Marcos. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 10. ¿En qué resultó el desacuerdo entre Pablo y Bernabé? Vamos con la respuesta. El desacuerdo entre Pablo y Bernabé, respecto a si llevar o no a Marcos en su segundo viaje misionero, fue tan intenso que resultó en una separación definitiva entre ambos. Según relata Hechos 15:39, la discusión provocó un fuerte estallido de ira entre ellos, lo que llevó a que cada uno siguiera su propio camino. Bernabé, manteniéndose firme en su deseo de darle a Marcos una segunda oportunidad, decidió llevarlo consigo a la isla de Chipre.
Esta decisión muestra la determinación de Bernabé de seguir apoyando y guiando a Marcos a pesar de los errores cometidos en el pasado. Por otro lado, Pablo, que no consideraba prudente llevar a Marcos debido a su abandono anterior, decidió continuar con su misión, pero eligió a Silas como su nuevo compañero de viaje. Este cambio de planes no detuvo a Pablo en su propósito de fortalecer las congregaciones que habían establecido anteriormente. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 11. ¿Qué cualidades necesitamos para conservar las buenas relaciones cuando un hermano nos ofende? Vamos con la respuesta. El relato de la disputa entre Pablo y Bernabé nos sirve de recordatorio de que incluso los cristianos más fieles y comprometidos pueden experimentar desacuerdos debido a su imperfección. Aunque ambos habían sido enviados por el cuerpo gobernante y desempeñaban un papel crucial en la expansión del cristianismo, en este caso particular, su imperfección los llevó a un desacuerdo que resultó en su separación temporal. Sin embargo, lo más importante es que no permitieron que esta disputa acabara con su amistad ni con su relación espiritual. Recordando esto, cuando un hermano nos ofende, es esencial imitar las cualidades que Pablo y Bernabé demostraron más adelante, humildad y una disposición a hacer las paces. A pesar de su desacuerdo, ambos continuaron imitando a Jesús y mantuvieron la humildad, lo que les permitió, con el tiempo, reconciliarse y restaurar su buena relación. Este ejemplo nos enseña que si bien los conflictos pueden surgir, las cualidades cristianas de humildad, paciencia y disposición para reconciliarse son esenciales para mantener y restaurar las buenas relaciones dentro de la congregación. Muchas gracias. Ahora, haremos un repaso del recuadro titulado Marcos disfrutó de responsabilidades especiales. Párrafo 1. Marcos y su posible encuentro con Jesús. En este párrafo, se sugiere que Marcos podría ser el joven que se escapó desnudo cuando arrestaron a Jesús, ya que su evangelio es el único que menciona esta anécdota. Esto indica que Marcos probablemente estuvo con Jesús en algún momento. Párrafo 2. Marcos y su entorno cristiano temprano. Alrededor de 11 años después, durante la persecución de los cristianos por Herodes Agripa, muchos discípulos se reunieron para orar en la casa de María, la madre de Marcos. Este detalle sugiere que Marcos creció en un hogar que apoyaba la fe cristiana, y que estuvo en contacto cercano con los primeros discípulos de Jesús, lo que tuvo una influencia positiva en su vida. Párrafo 3. Marcos y su trabajo misionero inicial. Marcos comenzó a trabajar junto a su primo Bernabé y Pablo, y los acompañó en su primer viaje misionero a Chipre y Asia Menor. Sin embargo, por razones desconocidas, regresó a Jerusalén antes de terminar el viaje. Posteriormente, debido a una discusión entre Pablo y Bernabé sobre Marcos, este último se unió a Bernabé en Chipre para continuar su servicio misionero. Párrafo 4. Reconciliación y trabajo con Pablo. Años después, Marcos se reconcilió con Pablo y para el año 60 o 61, trabajaba con él, en Roma, donde Pablo estaba preso. Pablo incluso consideraba enviar a Marcos como su representante a Colosas, lo que demuestra que la confianza entre ellos había sido restaurada. Párrafo 5. Colaboración con Pedro. Entre los años 62 y 64, Marcos trabajó con Pedro en Babilonia, donde desarrollaron una estrecha amistad. Pedro llegó a referirse a Marcos como mi hijo, indicando una relación cercana y afectuosa entre ambos. Párrafo 6. Última mención de Marcos y su valor en el ministerio. Hacia el año 65, durante el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, este le pidió a Timoteo que trajera a Marcos, describiéndolo como útil en el ministerio. Esto resalta el respeto y el aprecio que Pablo, Bernabé y Pedro sentían por Marcos. Párrafo 7. El mayor honor de Marcos. El mayor honor que recibió Marcos fue ser inspirado por Jehová para escribir uno de los evangelios. Es posible que Pedro le haya proporcionado mucha de la información, ya que el relato incluye detalles de un testigo ocular. Marcos escribió el evangelio, posiblemente en Roma, con un enfoque particular en los gentiles, utilizando expresiones latinas y explicando términos hebreos para hacer el mensaje accesible a ellos. En resumen, este recuadro destaca cómo Marcos, a pesar de sus tropiezos iniciales,
se convirtió en un colaborador valioso para importantes figuras cristianas como Pablo, Bernabé y Pedro, y fue honrado con la responsabilidad de escribir un evangelio. Ahora, después de este repaso, pasamos a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta del párrafo 12. ¿Qué cualidades de Pablo y Bernabé deben imitar los ancianos cristianos? Vamos con la respuesta. Bernabé, cuyo nombre real era José, recibió el apodo de Hijo del Consuelo debido a su naturaleza cariñosa y generosa. Este título refleja su capacidad para consolar y animar a los demás, cualidades esenciales en un anciano cristiano. Por su parte, Pablo, a pesar de ser un líder fuerte y decidido, también era conocido por su ternura y amabilidad, tal como se menciona en 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8, donde se describe su trato con los hermanos, como el de una madre que cuida con ternura a sus hijos. Esta combinación de firmeza y ternura en Pablo, lo convirtió en un pastor eficaz, capaz de guiar y corregir con amor. Hoy en día, los ancianos, incluyendo los superintendentes de circuito, deben imitar estas cualidades de humildad, cariño y bondad al tratar con sus compañeros ancianos y con los miembros de la congregación. Tal como se destaca en 1 de Pedro 5, 2 y 3, los ancianos deben pastorear el rebaño de Dios con la actitud correcta, no como señores autoritarios, sino como ejemplos a seguir, demostrando amor genuino y una preocupación sincera por el bienestar espiritual de los hermanos. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 16 al 22 de septiembre de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 15. En este caso repasaremos los párrafos 13 y 14 y el recuadro de la página 121, titulado Timoteo sirvió como esclavo en la difusión de las buenas noticias. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro estudio. Muchas gracias.